Amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la clase de hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Creo que me equivoqué y di el saludo. Cuando dije que no iba a dar el saludo al inicio, creo que me adelanté y le di el saludo al inicio. Pero una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en el día de hoy y que el Señor hable a su corazón, a su mente, a su vida, a su subconsciente y le ayude a poder estar tranquilos, descansando en el Señor, dándole esa paz al Señor que el mundo no puede dar. Amén. Así que una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día. Que el Señor les bendiga grandemente. Antes de comenzar, les ruego, mis queridos hermanos, referente a lo de la semana pasada, el mensaje ese que entró, les digo, tengan cuidado si aún si los ven en nuestros canales o en nuestras páginas, mensajes no como esta persona que apareció, que era de origen francés, diciendo que tenía cierto dinero en el banco y que quería donarlo y que si alguien estaba interesado que llamara a ese número de teléfono que estaba ahí. Por favor, no le hagan caso, yo se los digo desde de antemano, en el sentido de que si vuelven a aparecer por ahí, por lo que me llamó mucho la atención, cómo es posible que aparecen justo cuando uno está transmitiendo en vivo. Así que podemos darnos cuenta que tal vez de alguna forma u otra nos están monitoreando y al vernos que estamos en vivo aprovechan esa ocasión para que enganchar las más personas posibles que ellos puedan, ¿no? Pero no les hagan caso, por favor ignórenlo. Si usted se da cuenta que yo no me he percatado que alguien puso un mensaje similar o algo así, por favor hágamelo saber mandándome un mensaje a través del Messenger también para que así pueda yo percatarme de ello. Pero le digo, es más bien un fraude, porque si fueran personas que realmente quisieran donar su dinero, pues simplemente irían a la primera iglesia local que está ahí a la vuelta de la esquina de su casa, ¿no? Y darían ese dinero, pero más bien lo hacían, parece ser, con un motivo de poder enganchar a alguien para que luego esta persona tome su información, sus datos, engañándole y diciéndole que le van a depositar dinero en el banco, piden el número de la cuenta del banco, posiblemente hasta número de tarjeta, qué sé yo, cuántas cosas no le pueden pedir a uno, pero con el fin de estafarle y robarle su dinerito que usted con tanto sudor ha guardado para la gloria de Dios. Amén. Así que les digo de antemano, no presten atención, no les tomen en cuenta, ignórenlo y oremos al Señor para que nadie pueda ser engañado por este tipo de personas, ¿no? Que solo lo que hacen es tratar de robarle el dinero a los demás. Amén. Así que, dicho esto, comenzamos. Damos las gracias a Dios. Le pedimos al Señor que nos ayude en este día, que Él se glorifique y que sea Él enseñándonos a todos y cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos y te rogamos de todo corazón, como siempre, que por favor en tu misericordia puedas ver en lo profundo de nuestro corazón y ver toda nuestra iniquidad, nuestros pecados, nuestra maldad o injusticia con la que hayamos incurrido en contra tuya o en contra de alguno de tus pequeñitos en la última semana. Hoy iniciamos semana, Señor, y cada día, como son nuevas tus misericordias, nosotros te rogamos de todo corazón que perdones todas nuestras injusticias y nos ayudes a poder estar limpios, a poder estar a cuentas contigo, porque anhelamos y deseamos de todo corazón de que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, que tú puedas dirigirnos, que tú puedas enseñarnos, que tú puedas ayudarnos a poder entenderla y comprenderla y sobre todo a vivirla, Padre, porque hay muchas personas que escuchan tu palabra, hay muchas que las entienden, pero no todas quieren obedecerla, Señor. Por lo tanto, te rogamos que tú nos ayudes poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad para la gloria de tu nombre, el vivir, Señor, haciendo lo que a ti te agrada.
que en todos los días de nuestra vida nosotros podamos traer contentamiento, alegría, gozo a tu corazón y que te puedas glorificar en cada uno de los pasos que nosotros damos aquí en la tierra para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. En tus manos encomendamos esta clase, sabiendo que tú eres el maestro por excelencia y que no hay nadie, Señor, que nos pueda enseñar mejor que tú, porque fuiste tú quien mandaste escribir tu palabra. Gracias, Padre amado. Nos depositamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y rogándote que tú toques nuestros corazones, que los abras para que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando de las ovejas oyen su voz. Y en este caso se encuentra en el versículo 3 del capítulo 10 del libro de Juan. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para poder entrar en contexto, como siempre, vamos a tratar de utilizar uno o dos versículos para que nos ayuden en este día. En este caso vamos a tomar desde el versículo 2 que dice así: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Gloria al Señor. Aleluya. Como nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, estamos hablando de este redil, de la parábola del redil. En la semana pasada concluimos hablando de que algunas personas decían y pensaban que el portero viene a ser el Espíritu Santo, quien realmente abre la puerta de nuestro corazón y para que pueda entrar Cristo en nuestras vidas. Y en este caso en particular podemos ver incluso en el libro de los Hechos cómo mi esposa compartía conmigo anoche y me hablaba acerca de Lidia, si no mal recuerdo, aquella mujer que estaba cerca del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en uno de sus viajes misioneros, y en este caso en particular, Lidia, dice la Biblia, que tenía un corazón para adorar a Dios. En otras palabras, ella adoraba y bendecía el nombre de Dios. Y ahí dice la Escritura que el Señor abrió su corazón para que pudiera escuchar las palabras del apóstol Pablo. En otras palabras, viene el Espíritu Santo, abre su corazón para que pueda no solamente escuchar, sino entender lo que el apóstol Pablo decía, porque si bien es cierto que adoraba a Dios en el estilo del Antiguo Testamento, todavía no conocía a Cristo, pero ahora Cristo quería revelarse a su vida, es el Espíritu Santo el que le abre el corazón, le ayuda a escuchar la voz de Dios, le ayuda a entender lo que el apóstol Pablo decía y al final de cuentas, como nosotros podemos ver, termina sirviendo para el Señor. Amén, rindiéndose al Señor. Pero como les digo, algunos creen que es el Espíritu Santo, algunos otros hermanos dicen que Cristo mismo, como Él es el pastor de las ovejas, al final de cuentas Él también puede fungir como también el portero, pero que al final de cuentas podemos ver que es Dios el que interactúa en el corazón del hombre y que al final de cuentas podemos ver que también podemos nosotros ponernos en la situación del portero porque el Señor le ha dado libre albedrío al ser humano y él al final de cuentas puede decir si le sirve al Señor o no, pero lo que sí estamos tratando de dar en claro es que es el Señor mismo, Dios mismo a través de su Espíritu Santo es el que abre las puertas de nuestro corazón y al final de cuentas, pues como podemos ver, el ser humano o deciden servir a Dios o no deciden. En este caso Lidia decidió dejarse guiar por el Señor y sabemos por la Escritura, ¿no?, que al final de cuentas ella escuchó, entendió, pero decidió inclinarse hacia el Señor. Mientras más adelante nosotros podemos ver aquí mismo en estos capítulos de Juan que incluso Cristo les dice: vosotros no sois de mis ovejas, por eso no podéis escuchar mi voz. O sea que va a haber personas que van a poder escuchar y entender lo que el Señor dice,
pero terminarán rechazándolo, y eso lo vamos a ver en un minuto. Pero como les digo, uh, aún el Señor en el capítulo 3, Él habla que Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo. Pero nótese que Él dice, para que todo aquel que en Él creyera. O sea, que en otras palabras, no todos van a creer a Jesús. Podrán escucharle y entenderle, pero no podrán o no querrán obedecer su palabra. Pero antes de entrar en ese contexto, me gustaría compartir en este caso lo que significa la palabra oír. Creo que está más adelante. Aquí está, oír. Y en este caso en particular, perdónenme, la puse equivocado. Perdón, ahí está. La palabra oír implica en este caso en particular el escuchar, el entender y el obedecer. Y como nosotros podemos ver en este caso en particular, aquí tengo una foto que quiero compartir con ustedes. Esta foto, para darles derechos de autor, viene en... Tengo una aplicación en mi tableta que se llama Logos, y en ese viene un libro que dice Imágenes de la Enciclopedia Bíblica, Biografías, Geografía, Historia y Doctrina, y es de ahí donde bajé esta foto para compartirla con ustedes, precisamente para ilustrar lo que estamos hablando acerca del redil. Parece que es un dibujo antiguo donde en la parte de atrás muestra cómo eran los rediles, y si usted puede ver entre las cuevitas y la primera pared hay un montón de ovejitas ahí que se distinguen no muy bien, pero se distinguen, y podemos ver, al menos en mi pantalla aparece en el lado izquierdo una pequeña puerta por donde va entrando una oveja. Pues como les digo, en este caso en particular, el oír implica el que escucha, obviamente, el que entiende, pero que en este caso el que obedece también. Ahora bien, para poder entrar en contexto, yo les demostraba esta foto porque en aquellos momentos nosotros podemos ver que la costumbre, al menos en Palestina, era tener este redil común donde entraban todos los pastores, y en este caso en particular metían a todas sus ovejas. Pero lo que lo hace interesante es precisamente de que en aquellos tiempos el cuidado, el tener el ganado, la ganadería, si pudiéramos decirlo así, en este caso el ovino, las ovejas, ¿no? Eran criadas con el fin de producir o de sacar provecho de ellas en la lana. En otros países podemos ver que la mayoría de ellos, su producción de animales o del tener el cuidado de animales es precisamente para obtener la carne. Pero no era así en este caso en particular en los tiempos de Jesucristo, allá cuando menos en Palestina, ¿no? Sino que su razón principal de tener animalitos era para obtener de ellos la lana. Así que en otras palabras, esto implicaba que las ovejas pasaban muchísimos tiempos o muchísimos años con el mismo pastor. Y como nosotros podemos ver en este caso en particular en la foto, los pastores eran quien cuidaban de las ovejas y las metían a este redil cuando llegaba la noche para entregársela al portero, y al siguiente día por la mañana venía el pastor para recoger a sus ovejas. Pero les digo, como tenían tanto tiempo con ellas, al final de cuentas, como dice la escritura, las llama a cada uno por su nombre. Así que ellos podían conocer perfectamente todas y cada una de sus ovejas. Imagínense de ese redil grandísimo, que hubiera 1000 ovejas y un pastor tuviera solo 25. Él conocía perfectamente bien quién eran esas 25, y obviamente la escritura nos narra que las ovejas también podían reconocer, o sea, escuchar y entender cuál era la voz de su pastor. Ahora, para poder comprender un poquito mejor esto, es simplemente yéndonos a nuestro hogar. Por ejemplo, nosotros, los que ya somos padres, conocemos perfectamente bien a nuestros hijos, especialmente porque ya tenemos muy buen tiempo con ellos.
En mi caso, mi hijo mayor ya tiene 17, la que le sigue tiene 9 años y el último tiene 7. Pero como les digo, nosotros conocemos perfectamente bien cómo son nuestros hijos. Sabemos en este caso en particular quién es el amoroso, quién es el convenenciero, quién es aquel que le saca las canas verdes a uno, quién es aquel que le ayuda a uno, quién es aquel que incluso lo hace sonreír o quién es aquel que incluso lo hace a uno enojar, pero que al mismo tiempo conocemos también quién es el berrinchudo, ¿no? También conocemos no solamente sus defectos, sino también sus pros, o sea, en lo que ellos pueden desenvolverse. Podemos verlos si alguno tiene tendencia hacia la música, o alguno si tiene tendencia al escuchar la palabra de Dios, o algunos incluso tiene tendencia al servicio en la casa de Dios, como en este caso en particular, ¿no? Que mi esposa compartía en la iglesia hoy un testimonio y ella anhelaba que nuestros hijos pudieran servir al Señor en cualquier área. Uno de nuestros hijos, el mayor, es el que toca el piano, la siguiente es la que ahora está cantando, pero el menor dice, mami, no te preocupes, yo te ayudo a limpiar. Dice. Así que su interés no es precisamente la música, al menos no por ahorita, pero que su interés de servir al Señor, nosotros podemos verlo en su mano, que Él siempre quiere ayudar a los demás y quiere ayudarnos incluso a nosotros, a diferencia de los dos mayores. Pero que le digo que nosotros conocemos perfectamente bien cuando están en un estado incluso donde, como decimos nosotros, mírame pero no me tientes. Y son momentos para nosotros utilizar la sabiduría y buscar ya sea la manera de poder llegar a su vida y hacerle de alguna forma amable que sus pensamientos cambien, o simplemente ser sabios y decir, ahorita está como la gasolina que nomás está esperando que prenda el cerillo y para que explote, mejor déjale, doy 15, 20 minutitos, me voy por allá, hago cualquier otra cosa y cuando ya está más relajadito, pues vengo y le hago gracia o le hago preguntas o incluso lo puedo incluso motivar a que piense en algo que quiera comer para que comamos todos juntos, etcétera, ¿no? O sea que ya conocemos en hasta esos momentos donde ellos se encuentran hasta irritados y que nosotros pues con la sabiduría de Dios podamos darle un giro a esa actitud, a ese carácter o a esa autoestima, ¿no? O a ese momento en particular donde nosotros tenemos que tener las señales, y podemos decirlo así, de precaución encendida para no hacerlos enojar más. O sea, no porque seamos los padres y los veamos así medio molesto y decirle ahora, oye, ¿qué te pasa? Ya relájate, o qué sé yo, no, o incluso a discutir y pelear con él, o incluso hasta darle de golpes creyendo que lo estamos corrigiendo cuando en realidad estamos nosotros haciendo abuso de autoridad, porque es el momento preciso donde ellos, como todos nosotros, necesitan un poco de tiempo, un poco de espacio y un poco de paz, ¿no? Al menos que con la ayuda de Dios pues podamos darle unas palabras que le ayuden a cambiar de pensamiento y puedan motivarlo a que se tranquilicen y se contenten y que lo que haya pasado quedó en el pasado y ahora tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Pero como les digo, cada uno de nosotros conoce a nuestros hijos, nuestros padres, si son personas que nos están viendo por aquí y son jóvenes que todavía no son padres y que todavía tienen a sus padres, pues ténganlos por seguro que sus padres los conocen muy bien a ustedes, pero también como jóvenes ustedes conocen a sus padres. Saben cuándo tienen que salir corriendo de la casa, porque si no salen corriendo, viene la chancla y se les plasma a uno, ¿no? Le dan el chanclazo, porque sabemos cuándo hemos hecho enojar a nuestros padres. Sabemos cuándo salir corriendo, porque el padre sabe que si apenas se dio la media vuelta, sabemos que el padre va por la vara o por el cinto para venir y darnos de garrotazos, etcétera, ¿no? Lo que trato de decir es que
Si bien no somos padres, como hijos conocemos muy bien a nuestros padres, pero nuestros padres nos conocen muy bien a nosotros como hijos. Y como les digo, nosotros sabemos quién es el chillón, quién es el alegre, quién es el enojón, quién es el serio, quién es el sabio, quién es el prudente y quién es el imprudente. A lo que quiero llevarles es que nuestro tiempo compartido con nuestros hijos al pasar de los años se nos hace muy común el poder conocerlos a ellos y tratarlos de acuerdo a ese conocimiento que tenemos de ellos. A lo que quiero decir es, obviamente, si es algo que es incorrecto de su parte, pues con la ayuda del Señor, con su sabiduría y con su palabra, vamos a corregirlo, vamos a enseñarle. Pero que en este caso en particular hay momentos donde nosotros como los padres somos los que debemos de corregir nuestros caminos o nuestra actitud y nuestro carácter para ayudarles a ellos a salir de esa manera de pensar o de ese sentimiento que solamente Dios sabe qué es lo que ellos estén pasando. Pues como le digo, solo el tiempo nos ha ayudado a nosotros a entender y comprender cómo son nuestros hijos. No lo sabíamos desde el principio, cuando eran pequeños todavía no lo sabíamos. Pero cuando ya van creciendo, ya cuando tienen sus 3, 4 añitos, sus 5 añitos, ya empieza a ser muy notable el estilo, la actitud, la manera de afrontar las cosas o la manera de alejarse de ellas, incluso en su actitud o su, ¿cómo se puede decir? En sus emociones ya empiezan ellos a mostrar de por qué lado se inclinan, ¿no? Si por el lado más emocional, amoroso, cariñosos o del lado central, alegre, contento, gozoso, disfrutando la vida, o del otro lado donde son renegones, donde son peleones, donde son personas que incluso son traviesos y son muy curiosos y les gusta ser independientes y no les gusta que le digan lo que tengan que hacer. Pues de la misma manera, los pastores en aquellos tiempos pasaban tantos años con las ovejas que ellos ya sabían quiénes eran las ovejas que ellos estaban cuidando, especialmente los pastores. Y a cada una de ellas, por supuesto, les ponían su nombre conforme miraban en ella su actitud y su carácter o su manera de ser o su manera de actuar. Por ejemplo, a alguna le pudieran haber puesto la traviesa, ¿no? A la otra la enojona, ¿no? Porque son ovejitas que solo se la pasan peleando con las demás. En este caso, la traviesa es una ovejita que tiende a alejarse de la manada para ir por ahí buscando aventuras, ¿no? Entre las peñascos, qué sé yo, entre las demás montañas o entre los demás lugares. O incluso pudiera haber la curiosa, ¿no? Y que le llamaran la curiosa, porque sería una oveja que siempre está investigando, viendo, curioseando, incluso hasta con los animalitos que se encontrara por ahí, qué sé yo, ¿no? Escarabajos, grillos o lo que pudiera encontrarse en aquellos terrenos. Así que los pastores, como tenían tanto apego, como dije la semana pasada, incluso tanto era el apego que algunos los consideraban miembros de la familia, pues a todas ellas las conocen perfectamente por su nombre. Y lo interesante de ello es esto, que el tiempo no solamente le ayuda al pastor a conocer sus ovejas, sino que también le ayudaba a las ovejas a conocer su pastor. Como en este caso en particular, la escritura nos dice que cuando abre la puerta el portero al pastor, las ovejas escuchaban su voz. Así que en otras palabras, si el redil era así, no tan alto como este, como se ve en la escritura, llega justo a la puerta, habla el pastor con el portero y mientras está hablando, pues obviamente la oveja ya para su orejita y ya empieza a reconocer la voz de su pastor. Pero no solamente eso, sino que a través de silbidos tal vez, o de gemidos, o de palabras, o de algún sonido que salga de la boca del pastor, le ayuda a la oveja a identificar si es a ella a la que están hablando, o si son a ellas
a quien les está hablando. En otras palabras, la oveja escucha la voz del pastor, o sea, la escucha audiblemente, la entiende, y cuando el pastor las llama por su nombre, dice, las saca. En otras palabras, obedecen estas ovejas a la voz de su pastor. En otras palabras, podemos ver que la Escritura nos enseña que la oveja siempre está atenta a los sonidos, pero que va a haber sonidos que no son de su pastor, se va a mantener en alerta o alejada, o incluso, como vamos a ver más adelante, tenderá a huir, alejarse de esa persona que hace ese sonido porque sabe que es un extraño, pero cuando escucha la voz de su pastor, que con toda tranquilidad, con toda paz, sabrá que es su pastor y sabe que el que está escuchando es aquel que cuida, que la protege, que la alimenta, que la guía por esos caminos, caminos donde va a encontrar alimento y encontrará bebida, ¿no? Así que ella literalmente, al escuchar la voz de su Señor, de su pastor, pues está atenta a que cuando él haga el silbido, el llamado para salir de ahí, pues al final de cuentas ellas obedecen y salen de ese redil. Como decía la Escritura, las ovejas oyen su voz, él las llama por su nombre y al final de cuentas las saca de ese redil. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos aprender de ello? Bueno, si nosotros, como digo yo, no echamos a volar la imaginación, si nosotros ampliamos nuestra imaginación y prestamos bien a la palabra del Señor, nosotros también podemos darnos cuenta que tenemos un pastor. En este caso en particular hay muchos pastores allá afuera, como dice Cristo, algunos ladrones y salteadores, pero que hay un pastor al cual se le conoce la voz. Cuando el portero le abre la puerta, ellas reconocen la voz de su pastor y al final de cuentas obedecen a la voz del Señor. Como decían unos ahí, y permítanlo compartirlo de esta manera. Nosotros sabemos que Cristo es el pastor de los pastores. Él es el pastor, el Señor, el Dios, el Todopoderoso, el que vive y reina para siempre. Y Él tiene sus ovejas. Y al final no dice que somos las únicas ovejas. Hay otras ovejas que tienen otro redil, como lo vamos a ver más adelante. Pero a lo que quiero llevarles es que Él, como pastor de nosotros, nos conoce muy bien. Él sabe perfectamente bien quiénes somos. Porque al final de cuentas Cristo no apareció en nuestras vidas el día de ayer. Como yo le compartí a los jóvenes, la Biblia nos narra a través de un apóstol diciendo que el plan de salvación ya se había planeado desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios nos conoce incluso a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Sabe en este caso en particular quién de nosotros somos los alegres, quiénes somos los traviesos, quiénes somos también y lamentablemente los orgullosos, quiénes somos los renegones, aquellos que decimos, no, Señor, no tengo ganas, pero al final de cuentas dicen, bueno, pues sí lo voy a hacer, Señor. Ya que tú lo dices y a ti es lo que tú quieres, pues está bien, pues me levanto y hago lo que tú quieres. Él conoce quién de nosotros somos los fáciles de convencer y que estamos así prestos para que apenas el Señor diga derecha y corremos a la derecha, no corremos a la izquierda, pero también habemos a los que el Señor dice derecha y corremos hacia la izquierda, ¿no? Pero que el Señor en realidad nos conoce a todos y cada uno de nosotros y Él sabe perfectamente bien cómo comandarnos a cada uno de nosotros. Como leía yo incluso anoche, hay incluso ovejas que son prácticamente las líderes de las demás ovejas, que las ovejas, en este caso en particular, siguen a esa ovejita y cuando no la ven, se preocupan y salen corriendo en busca de esa oveja líder. Así que le digo, el Señor sabe también cómo guiar a sus ovejas líderes
o cómo manejarlas para que las demás ovejas puedan seguir obedeciendo la voz de su Señor. Pero que le digo, el Señor no apareció el día de ayer, Él ya nos conoce a todos y cada uno de nosotros, incluso como hablamos hace no mucho tiempo, ya Él nos tiene un nombre a cada uno de nosotros que vamos a recibir en un futuro, que el Señor ya lo conoce. Nosotros no lo conocemos, dice la Escritura, sino aquel que lo recibe, pero que Él nos conoce perfectamente a todos y cada uno de nosotros. No hay ninguno de nosotros que pueda engañar a nuestro Señor, sino todo lo contrario. No vamos a aparecer por ahí en la iglesia como que si somos las ovejas que nada más nos falta que nos aparezca la oriola y nos salga las alas y ya saliéramos volando a la presencia de Dios, porque el Señor sabe que en nuestro corazón apenas nos arrancan un cabellito y hasta decimos a veces, dale gracias que soy cristiano, porque si no, de esta no te salvabas. O sea, Dios conoce cuando nosotros actuamos no naturalmente. Permítame decirlo de esa manera. Hay algunos otros que quisiéramos ser lo más amable posible, pero a veces nos gusta hacerlo en lo escondido. O sea, nos gusta servir al Señor, en este caso tratando de hacerlo como dice la Escritura, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. O sea, también cuidando de no mostrar algo malo, que estamos haciendo algo bueno como si fuese algo malo, sino más bien que en este caso nos gusta actuar en lo secreto, ¿no? Que si vamos a servir o ayudar a alguien siempre en lo secreto, no precisamente para que los demás no lo sepan, sino más bien para que nuestro orgullo no se enaltezca, ni tampoco nosotros después andemos por ahí que escuchemos a la gente diciendo, oh, dicen que fulano le ayudó, que fulano le sacó adelante, que fulano le dio esto, le dio aquello, y nosotros se nos suba el orgullo y estemos hasta tumbando, como digo yo, tumbándonos la basurita invisible, ¿no? Sino todo lo contrario, que siempre con un corazón humilde y sencillo podamos servir a Dios. Y eso lo conoce a Dios, le digo. Nadie podrá engañar a nuestro Dios porque Él nos conoce perfecta y absolutamente a todos y cada uno de nosotros. Así que lo más normal o más común debería ser que actuemos sinceramente como somos y en las cosas que vemos que no es agradable al Señor, pues orarle al Señor y pedirle, Señor, yo sé que soy tu ovejita, que no soy muy mansa, por favor ten misericordia y ayúdame a ser como usted desea que yo sea. O en otra ocasión, Señor, yo sé que soy la oveja, que soy más tímida, me han pedido que comparta un testimonio y por vergüenza no voy, me han pedido que vaya y dé una reflexión y por la vergüenza no voy, o me han pedido incluso que predique y me he vuelto loco, me he vuelto loca y no quiero aparecerme, hasta de la misma vergüenza a veces ya ni quiero ir a la iglesia. Pues pedirle al Señor en su misericordia, en oración, que le ayude y le quite eso, que al final de cuentas Dios lo puede utilizar para la gloria de su nombre. O sea que si es la timidez, si el Señor lo conoce, no se haga usted el bravo. Sí, yo voy, yo predico, yo enseño, yo doy testimonio, yo doy una reflexión, y a la hora de la verdad se para en el púlpito y no haya ni cómo mantener firmes sus piernas, y al final de cuentas olvida todas las cosas porque no se preparó, o al final de cuentas se olvidó de todo y ni viendo los papeles pudo entender lo que quería transmitir. Sino, les digo, con la ayuda del Señor, orar y decir, Señor, soy tímido, por favor quítame eso de mi vida. Soy muy valiente, pues en lo valiente a veces cometo torpezas, Señor, por favor, ayúdame, quítame eso de mi corazón y que sea tal y cual tú deseas que yo sea, que no sea como yo, que las personas no se acostumbren a lo que yo digo o como yo lo digo o como yo soy, sino más bien que las personas puedan acostumbrarse a que ver en mí la persona que tú quieres ver para la gloria de tu nombre. Ahora bien, pero hay algo todavía aún más maravilloso, que a mí cuando yo lo aprendí, créame que me voló la mente, porque es algo que es muy
muy fácil de explicar, pero que muy difícil de comprender para muchas personas. Por ejemplo, me encontré con un comentario donde estas personas asienten percibir en la Biblia de manera genuina de que Cristo no murió por los pecados de todo el mundo. Cuando yo lo miré a simple vista y yo me quedé como medio, ay, aquí se me hace que voy a aprender algo bueno, porque le digo, son momentos donde a mí como que chocan las cosas, y cuando me choca así las cosas que yo escucho, yo digo, o aquí hay algo en lo que yo tengo que enseñar o tengo que aprender. Entonces, de la manera en que ellos lo explican, dicen, mira, lo que sucede es esto. Si Cristo hubiera muerto por los pecados de todo el mundo, Dios sería injusto en condenar a aquel que vive en la borrachera y muere en la borrachera. Dios sería injusto en condenar y enviar a la condenación eterna a aquella persona que muere en adulterio y que es adúltera de corazón. Dice, Dios sería injusto, obviamente, al condenar al ladrón, al mentiroso, y ahí podemos meter en el mismo saco a todas las personas con todo tipo de pecado. Dice, ¿por qué sería injusto? Porque se supone que Cristo ya murió por los pecados de todo el mundo. Así que si murió por los pecados de todo el mundo, entonces ya Dios no puede juzgarlos porque sus pecados han sido perdonados. Pero más sin embargo, ellos continúan explicando, pero más sin embargo, si vemos que en la Biblia que el Señor murió y su sacrificio es suficiente para cubrir los pecados del mundo entero, si el mundo entero se arrepintiera. En otras palabras, ellos dicen, nosotros creemos que Cristo murió por los pecados de sus ovejas y de sus ovejas solamente. ¿Por qué? Dice, porque al final de cuentas, Cristo, a pesar de que su sacrificio es para cubrir los pecados del mundo entero, no todos van a venir al arrepentimiento. Y por eso Dios, aquellas personas que no han venido al arrepentimiento, mueren en sus pecados, Dios justamente puede llevarlos a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no recibieron de parte de Dios ese regalo de la salvación. Por ejemplo, y esto se los comparto yo, no estaba en esos escritos. En el libro de Juan, en este que estamos estudiando, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero regresemos un segundito al versículo 16. El versículo 16 dice que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y el que no cree, dice, el que no cree ya ha sido condenado. Así que bien, o sea, lo que trato de transmitirle es que bien han dicho con certeza que Cristo, su sacrificio, es más que suficiente para cubrir los pecados del mundo entero. Pero quien recibe el perdón de sus pecados es aquel que cree solamente en Jesucristo. Aquel que le pide perdón por sus pecados, que reconoce en su corazón que ha pecado de verdad contra Dios y que le entrega su vida a Cristo, le pide perdón a Dios por sus pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador, Él es el único que puede recibir perdón de pecados. Porque la misma escritura dice ahí mismo en el capítulo 3, más adelantito de esos versículos, dice, y el que no cree ya ha sido condenado. Así que bien dijeron ellos que
Cristo verdaderamente puede cubrir los pecados con sus sacrificios de todo el mundo, pero no todo el mundo ha recibido el perdón, solamente aquellos que creen. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Si se supone que eso es algo triste, ¿no? Porque vamos a encontrar muchísimas personas en el mundo entero, incluso familiares nuestros, que todavía no creen en Cristo, que todavía se resisten a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Incluso sucede como esos religiosos que Cristo, y lo vamos a ver en las clases más adelante, que Cristo les dice, es que vosotros no sois de mis ovejas, por eso es que no podéis oír mi voz. Cristo les dice, como no son mis ovejas, no pueden escuchar mi voz. Y le digo, eso sería algo triste, ¿no? El saber que tengo primos y primas y tíos que siguen aferrados a sus religiones, a sus tradiciones, a sus creencias, a lo que les han enseñado sus líderes y se resisten a recibir a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Y le digo yo, pero ¿qué alegría puede haber en eso? Ninguna. Pero lo que yo quiero decirles que es lo más maravilloso es que de entre tantos millones de personas en el mundo, a Dios le plació llamarte a ti y llamarme a mí para darnos salvación y vida eterna. Y digo yo, ¿no es maravilloso eso? Ver que nuestra vida, al menos mi vida durante los primeros 27 años, que viví en la maldad, en la injusticia, que viví en la perversidad, en la borrachera, en las drogas y en el alcohol, y que Dios pudiera ver algo en mi corazón, algo en mi vida que le plació a Él decir, a este me lo salvo yo. Para mí, le digo, eso es mucho, mucho, muy grande y muy maravilloso, que le digo, a mí me explotó la mente el poder prestar atención a estas palabras que en realidad son muy lógicas y que incluso las puedo considerar que van de acuerdo a la palabra del Señor en el sentido que eso es lo que dice. Así que qué maravilloso, qué más maravilloso puede haber el que Dios, el creador del cielo, de la tierra, del universo entero, de entre tantas millones de personas, trató de reconciliarse contigo y conmigo. Y que lo logró, que Él a través de su Santo Espíritu abrió las puertas de nuestro corazón para que pudiéramos escuchar, entender y al final obedecer la palabra de nuestro Dios o a la voz de nuestro pastor. Porque fácil pudiera haber sido para nosotros el haber escuchado la voz de Dios como lo escuchamos durante muchos años, el haber entendido la voz de Dios o la palabra de Dios que lo hicimos por muchos años, pero que al final de cuentas no obedeciéramos. ¿De qué nos hubiera servido, como millones de personas, de qué nos hubiera servido escuchar y entender la voz de Dios, pero no obedecerla? No lograríamos ser salvos. Así que le damos gracias a Dios por su misericordia, porque de entre tantos millones de personas que pudiera haber escogido uno mejor que yo, uno que no robara, uno que no fumara marihuana, uno que no usara cocaína, uno que no vivió en la borrachera, uno que no vivió en la pornografía, uno que al final de cuentas no fuera grosero con sus padres, pero le plació mirarme a mí, le plació mirarte a ti. De entre tantos millones de personas, quiso reconciliarse contigo y conmigo. Y digo yo, ¿acaso eso no es maravilloso? Él seguramente no solamente conoce a sus propias ovejas. Nuestro Dios en su pleno conocimiento conoce a todas las ovejas del mundo. Como alguno dijo por ahí, el mundo es como si fuera un redil gigante donde se encuentran todo tipo de ovejas, donde se encuentran incluso las ovejas de otros pastores, pero de entre ese redil grandísimo solo había unas ovejas que Él las iba a escoger y las iba a tomar para Él. Y que Él dice que hay otras ovejas de otro redil que también las va a ir a buscar para que al final fuera un solo grupo de ovejas para la gloria de su nombre. Así que les digo yo, qué maravilloso es poder ver en la palabra del Señor
que el Señor en su misericordia, a pesar de que conoce a todas las demás ovejas, a nosotros nos abrió el corazón para poder escuchar, entender su voz y obedecer a su llamado. De lo cual, gracias al Señor, a pesar de que no somos perfectos, tenemos aproximadamente 18 años que el Señor nos llamó para glorificar su nombre al rendirnos, entregándole nuestra vida y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón. Así que le digo, como dijo aquella persona, el mundo es como un redil gigante, donde hay ovejas de otros pastores, y con toda certeza podemos decir pastores que en este caso son musulmanes, budistas, pastores de otras religiones, de otros sectores, que al final de cuentas Cristo mismo los llama como ladrones y salteadores, porque incluso algunos de ellos, aún dentro del cristianismo, se utilizan a Cristo como gancho, pero que al final de cuentas en sus acciones niegan, como dice la Escritura, que realmente sirven al Señor. Al final de cuentas el Señor, de toda esa gran multitud de ovejas, solo nos abrió a nosotros el corazón para poder escuchar, entender y obedecer a su voz. Así que, ¿habrá algo más maravilloso que eso? Que al final de cuentas ser nosotros, al menos yo, que hasta los 27 años, y que lo digo con toda certeza, era un merecedor de la condenación eterna, y que el Señor pusiera sus ojos en mí, y que ahora los quiere poner en usted para salvarle y traerle a la vida eterna. Al final de cuentas es solo el Señor, el pastor de las ovejas, quien las llama por su nombre, dice, y las saca. Así que el Señor, en su misericordia, nos llama por nuestro nombre, nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor y Él mismo nos saca de ese redil gigante que al final de cuentas solamente lleva a la perdición, a la condenación eterna, donde al final de cuentas muchos se lamentarán de haber cerrado su corazón y no haber querido recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su infinita misericordia para con nosotros? Para darle gracias y tener un corazón contento, alegre, gozoso, porque aquel que en un principio, dice el apóstol Pablo, era nuestro enemigo porque nosotros le rechazábamos, ahora Él se hizo nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro pastor al reconciliarnos consigo mismo, dice la Escritura, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, porque en tu misericordia te plació, Señor, hacer un llamado a nuestras vidas. A través de tu Santo Espíritu abriste las puertas de nuestro corazón, hablaste a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro intelecto, a nuestro subconsciente, para hacernos entender tu palabra, para hacernos entender tu amor, para hacernos entender tu misericordia, y que al final tú mismo pusieras en nosotros tanto el querer como el hacer, como el rendirnos a ti y aceptarte como Señor y Salvador de nuestra vida. Si hay alguno de nosotros, Señor, que nos está viendo por estos medios sociales, que en realidad es a tu palabra la que compartimos, permite en tu misericordia, Señor, como dices tú a Moisés, que tú tendrías misericordia del que tú tengas misericordia, permite en tu misericordia que tu Santo Espíritu pueda tocar su corazón, su mente, su subconsciente, pueda abrir las puertas de su corazón y ayudarle tú a entender cuánto le amas y cuánto deseas pasar la eternidad con Él, Señor, y que al final de cuentas, con tu ayuda, Él pueda entregarte su vida
y glorificarte, que Él pueda pedirte perdón por todos sus pecados y que tú puedas hablar a su corazón, a su vida, a su subconsciente y hacerle entender que tú le has perdonado todos sus pecados y que Él te pueda pedir que tú vivas en su vida, en su corazón, en su entero ser y puedas darle entendimiento, que puedas dirigirle, Señor, a tu palabra, que puedas guiarlo y llevarlo a aquella iglesia donde le enseñarán tu palabra y donde Él crecerá espiritualmente para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor, por misericordia. Sigue alcanzando las almas, como dice tu escritura en el libro de los Hechos, que tú seguías añadiendo cada día a los que habrían de ser salvos. Síguelo haciendo hoy en día, Señor. Sigue tocando a las personas a través de estos medios, a través de tus siervos, Señor, ya sea que sean pastores, maestros, misioneros, evangelistas o incluso el hermano que barre y trapea en la iglesia, que limpia los baños, que limpia la cocina, incluso a través de él, úsalo para la gloria de tu nombre, Señor, y sigue salvando almas para la gloria tuya, Señor Santo de Israel. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a predicar tu palabra, a predicar tu verdad, y que tu amor y tu misericordia pueda compadecerse de todos aquellos que la escuchan, Señor, y que ellos puedan abrir las puertas de su corazón y decir: sí, Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y te pido que me ayudes y me guíes en este mundo malo, perverso, pecador, que me aparte de él y me ayudes a seguir adelante creciendo para la gloria de Dios espiritualmente. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias por traer salvación a nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con ustedes una vez más. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y como siempre, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que sea el Señor bendiciéndolos y ayudándoles a seguir adelante, ayudándoles a crecer espiritualmente, y que el Señor lo use para la gloria de su nombre, para compartir su palabra, ya sea en su propia casa, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus primos, con sus tíos, con el vecino y con aquel que el Señor ponga en su camino, para que el nombre de Dios sea glorificado y al final de cuentas el Señor pueda darnos la oportunidad también de poder verle en el cielo para la gloria de su nombre. Así que, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, y en este caso en particular, como siempre les ruego, oren por nosotros. Queremos también, con la ayuda del Señor, buscar la manera de trabajar un poco mejor con las computadoras que tenemos, porque no he olvidado todavía que les he prometido que les iba a enseñar a cómo descargar y usar los programas que yo tengo, donde hay Biblias que son gratuitas y hay comentarios, y que también hay otros de pago, pero que con la ayuda del Señor, que nos ayude, si Dios lo permite, en este mes para poder compartir todos estos videos con ustedes. Amén. Pero que de antemano, una vez más, gracias. Gracias por orar por nosotros, gracias por orar por la familia, por consolación. Mi esposa, gracias al Señor, la familia, hemos visto que la mayoría de ellos están tranquilos. Obviamente, momentos oportunos donde recuerdan a la abuela, pues se entristecen, se acongojan, pero en la mayoría del tiempo podemos verlos que ellos están tranquilos, contentos, gozosos, porque sabemos que el Señor obró de una manera maravillosa, espectacular y sobrenatural sobre la vida de la abuela, y que estamos seguros de que ella está en la presencia de nuestro Dios por las señales e indicaciones que Dios nos dejó en la vida misma, en el cuerpo mismo físico de la abuela, como se lo compartimos a ustedes hace 2 semanas. Amén. Así que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.